Hola, hoy vamos a resolver juntos algunos ejemplos de los ejercicios de práctica de la semana 2 del tema de vectores. Entonces vamos a empezar por la pregunta 1, inciso A, que es de sumar vectores. Entonces nos dan dos vectores, nos da de cada uno el módulo y el ángulo en un plano cartesiano y tenemos que obtener el vector resultante en el mismo formato. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es obtener los componentes x y y de ambos vectores. Entonces, bueno, acuérdense que el componente x de un vector siempre es el módulo por coseno del ángulo y el componente y es el módulo por seno del ángulo. Entonces, por ejemplo, pero en el caso del componente x del primer vector es simplemente 3 por coseno de 45 grados y en el caso del componente y es 3 por seno de 45 grados. Entonces, bueno, en la tabla que pueden ver aquí se muestran los componentes de ambos vectores. Entonces, los componentes x y y están mostrados aquí. Y bueno, los resultantes, los componentes del vector resultante se obtienen simplemente sumando ambas cosas. Entonces, bueno, tenemos que esta suma nos da para el componente x del vector resultante, nos da menos 1.4142 y para el componente y nos da 5.6568. Entonces ya tenemos con eso los componentes del vector resultante. Ahora falta obtener su módulo y su ángulo a partir de estos componentes. En el caso del módulo, pues es simplemente aplicar la fórmula, es la raíz de la suma de los cuadrados de esos componentes. Entonces simplemente sustituimos, pues tenemos aquí como se muestra en la pantalla, simplemente ponemos los números. Acuérdense que el menos va adentro del paréntesis, por lo cual los cuadrados de los componentes siempre son números positivos. Entonces acá vamos teniendo un resultado de raíz 34 o lo que es aproximadamente lo mismo, 5.83. Entonces sería el módulo del vector resultante. El módulo pues no es muy complicado en el sentido que pues nada más es poner los números en la fórmula, bueno, tener cuidado con los paréntesis, ese tipo de detalles, pero no tiene en realidad mayor complicación. El ángulo es un poquito más complicado en el sentido que tenemos que encontrar es el signo del componente en x, que en este caso es negativo. Si regreso aquí tantito, vemos que el componente x es menos 1.4, etc. Entonces, usamos la fórmula de 180 grados más tangente inversa de y entre x. Entonces, pues simplemente es poner los números ahí, hacer la sustitución en esa fracción de y de x. Entonces, hacemos toda la operación. Tenemos, bueno, 180 grados más un ángulo de menos 75.96. Eso nos da aproximadamente 104 grados. Entonces, sería la respuesta. Insisto, hay que checar el signo del componente x. En este caso era negativo, entonces por eso 180 grados más la tangente inversa. Si hubiera sido positivo, sería nada más tangente inversa de y entre x. Entonces, esto es el procedimiento, digamos, para encontrar la suma de vectores. Los demás incisos realmente es el mismo procedimiento. Entonces, en la práctica podemos hacer una tablita de este tipo y pues ir poniendo ahí los componentes o hacerlo con una hoja de cálculo adecuadamente. En el caso del inciso H, que son 3 vectores, realmente es lo mismo. Lo único que es que nos sacar componentes de 3 vectores en vez de nada más 2 y hacer la suma de 3 términos, ¿no? De 3 componentes X y 3 componentes Y. Pero realmente pues es el mismo procedimiento. Acuérdense siempre de que se suma X con X, Y con Y. O sea, no hay que cruzar componentes. Y eso es básicamente el procedimiento para esto. Ok, luego tenemos la parte de productos escalares. Entonces, como ejemplo, voy a hacer los primeros dos incisos, el A y el B. Entonces, bueno, tenemos en esta notación de IJK los dos vectores. Entonces, aquí en la tabla, pues, básicamente estoy
reescribiéndolos en términos de los tres componentes, aun cuando alguno pudiera ser 0. Entonces, bueno, el primer vector pues, tiene componentes 2, 3 y 4 en x, y, z respectivamente. El segundo vector tiene componentes de 1, 0 y 3 nuevamente en x, y, z. Entonces, simplemente voy multiplicando x con x, y con y z con z. En el caso especial que fuera un ángulo sobre el plano cartesiano, es decir, que nada se con x y y, pues el componente z sería 0. Entonces, bueno, puede ser las multiplicaciones, 2 por 1, 3 por 0, 4 por 3, y luego sumar el resultado de los productos. Entonces, el punto escalar es entre 2 más 0 más 12, que es lo mismo que 14, ¿no? Entonces, nuevamente, el producto escalar es el producto de los x más el producto de los y más el producto de los z. Entonces, estoy sustituyendo y haciendo la suma. Entonces aquí es importante fijarse muy bien de no multiplicar algo con otra cosa que no le corresponde, no cruzar los números, ¿no? Entonces hay que fijarse muy bien los números que tengamos, 3, 4, 2, etcétera, en frente de qué letra están, ¿no? Y si falta alguna letra, bueno, pues sabemos que entonces el componente es de 0. Entonces hay que tener mucho cuidado, puede ser de ayuda hacer una tabla como esta o algún otro tipo de notación, pero sí hay que tener mucho cuidado con multiplicar x con x, y con y z con z. El inciso B en realidad es bastante parecido. Entonces, nuevamente aquí en la tabla, pues escribo los componentes adecuadamente. Entonces, por ejemplo, el primer vector, pues son de menos 2, de 0 y de 4. O sea, J no aparece en el primer vector, entonces ese componente es de 0. En caso del segundo vector, pues es 1, 3 y 0. K no aparece, entonces el componente Z es de 0. Entonces hago las multiplicaciones. Menos 2 por 1, que es menos 2, 0 por 3, que es 0, 4 por 0, que es 0. Y bueno, pues la suma es muy sencilla. Menos 2 más 0 es menos 2. Acuérdense que el producto escalar puede ser positivo o negativo. O sea, no hay nada mal de un número negativo. Es normal. Tenemos que aplicar que si menos por menos da más, ese tipo de reglas, ¿no? Al hacer estas multiplicaciones hay que tener cuidado. Y realmente, pues el único chiste, el único un poco más complicado, pues es fijarse en que sea x con x, y con y, z con z, y de no cruzarlos accidentalmente. El inciso C es muy trivial, no sé, ni siquiera hay gran cosa que hacer, pues el producto escalar de cualquier cosa con el vector 0 siempre nos da 0. Entonces, si el producto escalar involucra al vector 0, pues ya acabamos, el resultado es 0 y no tenemos que escribir componentes, ni hacer aritmética, ni tiene ninguna otra complicación. Y la pregunta 3, pues básicamente es una versión mucho más sencilla que los incisos de la pregunta 1, en el sentido que tenemos que sacar un ángulo a partir de componentes. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer para la pregunta 1. Entonces, básicamente es así como ejemplos de lo más esencial de los ejercicios de práctica